Buenos días, muchachos. En esta oportunidad vamos a ver el tema de la actitud filosófica. Ya habíamos visto en la clase pasada la actitud espontánea o vulgar, la actitud científica, y en esta oportunidad nos toca ver la actitud filosófica. Para eso me pareció apropiado ponerles un pequeño cuadro que representa el pensamiento antiguo, a los primeros filósofos griegos. Este cuadro es de Rafael Sanzio, que es un pintor renacentista, siglo XVI aproximadamente, de nuestra era, en el cual pues vemos que están representados distintos filósofos de distintas épocas, pero antes de Cristo, claro, donde en el centro pues está entrando ahí el maestro Platón, ahí, el que está señalando hacia arriba, y su discípulo, su mejor discípulo, que es Aristóteles, que está señalando hacia abajo, ¿no? Hacia lo que está ante ellos, lo cual representa bastante de sus ideas. Bueno, y a su alrededor está pues su maestro por acá, Sócrates, Pitágoras, Diógenes Laercio, entre otras tantas figuras de la antigüedad, ¿no? Están todos los filósofos, las grandes mentes de la antigüedad en esta obra. Bueno, eso para que tengan una referencia, ¿no? En una obra de arte sobre el pensamiento filosófico de la antigüedad. Ahora veamos unas ciertas diferencias, algo pequeño, como por ejemplo la actitud científica. Dice acá, pensar profundamente hacia afuera. Básicamente eso es lo que hemos visto en la clase pasada, que la actitud científica suele ir hacia los objetos, hacia lo que está fuera de nosotros. Hacia ahí se dirige el pensamiento del científico. La actitud científica persigue, quiere observar, detallar, describir, explicar los objetos que están fuera de nosotros, ya sea un objeto o un grupo de objetos. Lo que quiere hacer es capturar conocimientos parciales de la realidad. Recuerden que ninguna ciencia conoce toda la realidad, sino que cada ciencia se ocupa de conocer una parte de esa realidad, una parte del mundo. No hay distintas disciplinas por eso en la ciencia. En cambio, la actitud filosófica, como dice aquí, consiste en pensar profundamente, pero hacia adentro, que por decirlo así es lo opuesto de la actitud científica. Piensa hacia adentro. Consiste en el pensar, en el reflexionar, reflexión, en el meditar profundamente, no sobre las cosas que percibimos ahí afuera, sino sobre nosotros mismos. Más que nada en eso consiste la actitud filosófica. Claro que para esto se necesita bastante del conocimiento científico, del conocimiento del mundo. Uno no podría pensar sobre uno mismo si es que antes también no tiene una buena noción, manejar buenos conceptos, ideas de lo que es el mundo y cada parte esencial del mundo. Bien, por eso es que para tener un buen pensamiento de nosotros mismos, del ser humano, es necesario pues conocer también ese mundo en gran parte. Como dice aquí, reflexiona sobre el campo total de los objetos, prescindiendo de las diferencias. Claro, una vez que ya se conoce pues los objetos que están ahí afuera, las diferencias que hay entre cada uno, sus relaciones, etc., es que comenzamos a tener una visión más amplia, una visión más totalizadora de la realidad, para poder dirigir nuestro pensamiento hacia no lo que es diferente en cada objeto uno y otro, sino hacia lo que hay en común entre todos los objetos. Tratar de hacernos una idea general de lo que es la realidad, de lo que es el mundo. No todos tenemos una noción de lo que es la realidad, ¿cierto? No todos tenemos una idea bien clara o ligeramente clara de lo que es el mundo. En eso consiste pues la filosofía, darse una idea sobre lo que es la realidad. Y aquí tenemos las tres actitudes, ¿no? La actitud espontánea o vulgar, la actitud científica y la actitud filosófica, ¿no? Y las diferentes maneras como es que ellos se enfrentan, o la posición que toman frente al mundo, ¿no? Frente a lo que les pasa en la realidad. En la actitud espontánea o vulgar, en este caso, uno reacciona de manera habitual, o sea, ellos reaccionan de manera habitual, aceptan los hechos tal como suelen darse, tal como están acostumbrados a verlos, se conforman con la rutina de los fenómenos y callan a toda interrogación que vaya más allá de los hechos que perciben. Dense cuenta pues que ellos, por la situación en la cual viven, es que no pueden ocuparse de algo más que eso. Simplemente tienen que ocuparse de resolver los problemas que se les presentan de manera inmediata, en ese mismo momento. No tienen tiempo, no tienen la visión para ir más allá de ello.
Todos nacemos de esa manera, todos al principio, cuando somos niños, adolescentes, es que vivimos de ese modo. Ya con el tiempo, por diferentes circunstancias, es que podemos ver más allá, es que podemos ocuparnos de otras cosas más. Pero al principio siempre es así, siempre vamos a hacer de ese modo, siempre vamos a intentar resolver los problemas que se presentan ante nosotros en ese mismo instante. Debemos tomar en cuenta que lo que ellos hacen no lo hacen porque ellos quieran hacerlo tanto así. Ya lo habíamos visto antes, es decir, los problemas que se les presentan no son problemas que ellos han creado, son problemas que se les ha impuesto, o que la misma realidad, los fenómenos, u otras personas o un grupo de gente, por ejemplo, puede provocar hacia ellos. Por ejemplo, en este caso el virus por el cual estamos pasando, no es algo que nosotros hayamos creado, que nosotros hayamos querido enfrentar, sino que simplemente el mundo, por no decir un grupo de personas, pues no, nos han impuesto ese problema y tenemos que arreglárnosla. No podemos hacer otra cosa, no podemos evitarlo. No podemos mirar a otro lado y hacer como si no estuviera pasando. Está pasando y por lo tanto debemos enfrentarlo sí o sí. Y eso es lo que no nos deja tiempo, pues, o espacio para poder reflexionar, para poder pensar sobre temas más esenciales, más fundamentales como la verdad, el ser, la belleza, la justicia, la libertad, etcétera, etcétera. Uno tiene que estar preocupándose por lo que pasa cada día. En cambio, en el caso de la actitud científica, este tipo de hombre va a ver el mundo de manera distinta. Este hombre científico se va a interrogar por las causas y razones de los fenómenos que observa. No es como él, que solamente va a resolver el problema en el momento, ¿no? Sino que él, el científico, va a intentar buscar de dónde viene todo esto. ¿Por qué los fenómenos que ve son de esa manera? Por ejemplo, la luna llena. ¿Por qué la luna llena es de esa manera? ¿Por qué alumbra de esa forma ahora? ¿Por qué después hay la luna nueva cuando no se ve nada? ¿Por qué el sol es amarillo? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué crecemos? ¿No? ¿Cuáles son los cambios que hay en nuestro cuerpo? Etcétera, etcétera. De todos esos fenómenos se va a ocupar cada uno de los científicos. Claro, cada uno se va a ocupar de una parte de ese mundo, no de todo. Pero su interrogación solo se dirige al grupo de objetos con que eligió trabajar. Es decir, él no va a estudiar todo. Él no se ocupa de toda la realidad de todo el mundo, sino solamente de esta parte. Y otro científico de esta otra parte. Y el otro, y el otro, y el otro, así. Cada científico se ocupa de una pequeña parte del mundo. No hay un científico, no hay una ciencia que se ocupe de toda la realidad. Por ese motivo, decimos acá, no se preguntan por el fundamento de su propio conocimiento. O sea, ellos están frente al objeto y conocen el objeto, pero no se preguntan de qué depende ese conocimiento, cómo es que ese conocimiento llega a ellos, por qué es que conocen de esa manera, por qué es que juzgan de ese modo. No se preguntan sobre eso, solamente van a ese objeto, lo describen, lo explican, y eso es lo que hacen. Ni por la realidad en sí misma, es decir, no salen del mundo de su propia experiencia. Es decir, solamente observan lo que está frente a ellos, lo que experimentan, lo que pueden percibir, lo que pueden tocar, lo que pueden ver, lo que pueden comprobar. Eso es lo que estudian. No estudian algo que esté más allá de eso. Estudian lo que está dentro del mundo, es decir, lo que su experiencia puede captar. Lo que su experiencia puede captar, eso es lo que estudian. Y claro, tratan de ir hasta las causas de esos fenómenos, de las causas de esos objetos, pero no escapan de esas experiencias. Bien, en cambio el filósofo, en la actitud filosófica, como dice acá, se preguntan por toda la realidad, no solo sobre una parte, ¿no? Como en el caso del filósofo, sino por toda la realidad, de manera universal. Van más allá de ella. No solamente se preguntan sobre el mundo que está frente a ellos, toda la realidad, sino que intentan buscar una respuesta más allá de ese mundo. ¿Eso qué quiere decir? Quieren llegar a la raíz de todo, al origen de todo lo que existe. No se conforman con algo y van por su propia cuenta en busca de la verdad. Es decir, son problematizadores, son críticos. No aceptan la verdad tal como se les ha dado, sino que ellos mismos van en busca de ella. Y por eso tenemos acá este siguiente cuadrito de características del saber filosófico. El saber filosófico es totalizador, o la actitud filosófica es totalizadora. Hay quienes quieren encontrar una explicación universal para toda la realidad. Una explicación que le dé sentido a todo. No solamente a una pequeña parte, sino a todo. Por eso el filósofo va a usar todo ese conocimiento que tiene la ciencia, ¿ya? No es que lo menosprecie, lo rechace, ¿no? Sino que todo eso tiene una utilidad. Todos esos conocimientos lo va a juntar, lo va a conocer, y eso le va a permitir poder dar un juicio, una opinión universal de todo lo que existe. Y luego también decimos que es trascendente ese saber filosófico, es decir, que va más allá. Hay quienes deciden buscar más allá de la realidad comprobada, es
de las cosas, deciden ir más allá de la experiencia. Por ejemplo, preguntarse sobre el amor, la verdad, el conocimiento, el ser, la justicia, la libertad. Son cosas de las cuales la ciencia no se ocupa, pero el filósofo sí. Pero para poder ocuparme de estas cosas como la libertad, la justicia, el amor, etc., necesito yo también saber qué está pasando en el mundo, pues cómo es ese mundo. Y eso me lo proporciona pues la ciencia. Después de eso es que yo voy más allá, puedo trascender, ir más allá de ese mundo y dar una explicación mucho más radical todavía. Y aquí viene radical. Hay quienes quieren llegar a la raíz de los problemas, al origen de todo. No solamente quieren ver el problema, la causa de ese grupito de fenómenos, sino quieren ir a la raíz de todo lo que existe, a la raíz de todos los problemas. Es problematizadora. Hay quienes no se conforman con las respuestas que la historia le ofrece, por lo que las vuelven a replantear. Por ejemplo, preguntarse sobre lo que es la verdad. Ya muchos han dado teorías sobre lo que es la verdad, pero el filósofo quiere también volver a preguntarse sobre eso, volver a cuestionar esas respuestas que se dieron ante ese problema de qué es la verdad. Y de esa manera es que él es crítico también, ¿no? La actitud crítica. Hay quienes insisten en llegar a la verdad con sus propios medios y descubrir más. O sea, no están conformes con lo que se les da, no están conformes con la realidad que se les ha pintado, que se les ha ofrecido o que su maestro les han dicho, sino que ellos mismos van en búsqueda por medio de su propia herramienta, que es la razón. Todo el mundo posee esa razón, todo el mundo puede ir en búsqueda de esa verdad. Todo el mundo puede construir su propio camino hacia la verdad. No necesita seguir a otro. Los otros pueden ser guías, claro, apoyos muy importantes, pero al fin y al cabo, uno mismo decide el camino por el cual va a andar. Y si es por el camino de la razón, pues es el mejor camino. Bien, muchachos, muchas gracias.